La elección más difícil. La lluvia caía lentamente por las ventanas del enorme apartamento del piso 32, tiñendo la ciudad de reflejos plateados y rojos. Dentro, el silencio era denso, casi sagrado. Solo el leve crujido del hielo al girar en un vaso de whisky rompía la monotonía. Enzo se apoyaba en el marco de la ventana, con la mirada fija en un punto invisible al otro lado del cristal. De piel oscura y complexión firme, vestía una camisa negra entreabierta que dejaba ver parte de su definido pecho. Cada detalle en él parecía diseñado con precisión: la mandíbula firme, los largos dedos que sostenían el vaso con elegancia, y la mirada. ¡Ay, esa mirada! Era el tipo de hombre que no necesitaba decir nada para ser escuchado. Al otro lado de la habitación, Aurora se movía lentamente, sus tacones repiqueteando contra el suelo de madera como notas musicales apagadas. Llevaba un vestido ajustado color borgoña con una abertura que dejaba al descubierto un muslo firme y pálido. La tela parecía ceñirse a cada curva, pero lo más impactante era el contraste entre la suavidad de su rostro y la intensidad que vibraba en sus ojos azules. Había algo peligroso en ella, incluso sin parecer amenazante, como una flor rara que podría matar si se tocaba mal. No dijo nada, simplemente se acercó a la mesa auxiliar, cogió una copa y sirvió el vino. Sus movimientos eran demasiado lentos para parecer discretos. Enzo observaba atentamente cada gesto. Por fría e inmóvil que pareciera, en su interior sentía como si algo se desmoronara. Esa mujer lo desconcertaba y odiaba sentirse fuera de control. «Me estás evitando». Aurora rompió el silencio, girando ligeramente el rostro hacia él, pero sin mirarlo directamente. Su voz era baja, casi un susurro, con ese tono que le traspasaba la piel. «No, solo intento recordar por qué sigues aquí», respondió Enzo, con la mirada fija en su vaso. Ella rió, pero no era una risa divertida, era profunda, irónica, llena de historia. Caminó hacia él, sin prisa, como desafiando al destino. Cuando se detuvo a pocos centímetros de su cuerpo, lo miró directamente a los ojos. «Quizás porque nunca me enviaste lejos». Enzo apretó los labios, pero no se movió. Su aroma ya lo había impregnado todo. Su dulce perfume amaderado se mezclaba con la electricidad que llenaba el aire. Esta era una guerra silenciosa, un duelo sin armas, donde cada mirada era un ataque y cada aliento una súplica velada. Aurora levantó la mano, pasó los dedos por el cuello de su camisa y luego susurró: «El problema es que quieres huir, pero tu cuerpo te traiciona cada vez». Cerró los ojos un segundo. La mano que sostenía el vaso se estremeció, y ella lo supo. Ella siempre lo supo. Parte 1. El juego quemó en silencio. El vaso de whisky se le resbaló de las manos a Enzo y aterrizó en el aparador de cristal con un golpe seco que resonó por la habitación como una señal de rendición. Aurora seguía allí, demasiado cerca, demasiado cálida, demasiado real. La tenue luz de la lámpara se reflejaba en los mechones dorados de su cabello, y él podía ver de cerca los pequeños detalles de su rostro, el brillo lascivo en sus ojos, sus labios entreabiertos, el ligero temblor de su piel. «Te gusta el control, ¿no?», murmuró, recorriendo con el dedo índice su pecho hasta llegar al botón superior de su camisa. «Y a ti te gusta desafiar todo lo que puedas destruir», respondió él, agarrándole la muñeca antes de que su toque bajara más. Pero su voz ya no tenía la misma firmeza. Había una grieta allí. Aurora no se rindió. Todo lo contrario. Con cada segundo que pasaba, parecía más segura de estar ganando una guerra invisible. Sus palabras eran casi besos, suaves, pero peligrosos. «No vine aquí a jugar, Enzo. Entonces, ¿por qué estás vestida como si supieras exactamente lo que quiero?» Ella sonrió. Una sonrisa pequeña y traviesa. Era cierto. Desde el momento en que entró en ese apartamento,
Todo en ella gritaba provocación. Su perfume, su vestido, la forma en que lo miraba sin bajar la vista. Enzo le soltó la muñeca, pero en lugar de apartarla, le puso la mano en la cintura. Un toque firme y posesivo. Su cuerpo decía lo que su boca aún se negaba a admitir. La deseaba, y no era poca cosa. «¿Sabes lo que estás haciendo?», preguntó con voz profunda y apagada. Aurora asintió, pero en lugar de responder, inclinó la cara y presionó sus labios contra su mandíbula. Un beso pausado, luego en su cuello, luego en su barbilla, todo en silencio. Cada beso era un golpe a su razón, y ella lo sabía. Enzo respiró hondo. Sus manos se deslizaron por su espalda, firmes, resueltas. Pero era él quien se rendía, porque cuando Aurora se apartó unos centímetros y lo miró a los ojos, ambos comprendieron la verdad que ya les quemaba la piel. Era demasiado tarde para volver atrás. Aurora le dio la espalda y se dirigió al sofá. Se sentó con las piernas cruzadas, como para romper el hechizo, pero lo que hizo fue avivar aún más su deseo. Tomó su copa de vino, se humedeció los labios con el líquido oscuro y miró a Enzo con una audacia que no pedía permiso. «¿Te quedarás ahí parado o me dirás por qué sigues fingiendo que no sientes nada?» Se acercó lentamente, cada paso como un tamborileo en su pecho. Al acercarse, no habló. Simplemente ahuecó el rostro de Aurora con ambas manos y la obligó a mirarlo. «Porque lo que siento por ti no es normal», dijo con la voz quebrada. Parpadeó lentamente. Por primera vez esa noche, el juego dio paso a algo más profundo. No se trataba solo de piel, se trataba de lo que ardía por dentro. «Entonces siéntate», fue todo lo que dijo, y lo sintió. La besó con fuerza. Al principio fue brusco y desesperado, pero poco a poco se volvió más intenso. Deslizó las manos por su cintura, atrayéndola hacia su regazo. Aurora lo rodeó con los brazos, enredando los dedos en los oscuros mechones de su cabello. Los cuerpos encajan de forma natural, como si hubieran sido moldeados uno para el otro. «Enzo», susurró entre un beso y otro, con los ojos cerrados y la respiración agitada. «Te dije que era demasiado tarde», murmuró, apoyando su frente contra la de ella. Aurora no respondió. Simplemente se quitó los zapatos, uno a uno, como si se deshiciera de sus últimas defensas. Enzo la observó en silencio, como si registrara cada detalle. Luego la recostó con cuidado en el sofá y se sentó a horcajadas sobre ella, apoyando su peso en los brazos. Los dos permanecieron allí, mirándose a los ojos y respirando juntos. Afuera, la lluvia arreciaba, golpeando las ventanas como una banda sonora hecha a medida para esa noche. La ciudad entera parecía haber desaparecido. El mundo era solo ese apartamento, ese sofá, esas dos almas encontrándose en las sombras, y en el momento en que bajó sus labios hasta su cuello y sintió su piel temblar bajo su boca, Enzo comprendió. No había escapatoria. El deseo que una vez estaba reprimido ahora ardía libremente, violentamente, caliente como un fuego que no podía controlarse. Y ella estaba dispuesta a dejarse arder. Parte 2. Ardor y confesión. El cuerpo de Aurora se moldeó bajo el de Enzo como si estuvieran hechos para encontrarse esa noche, en ese preciso instante en que el mundo pareció desaparecer tras las paredes de cristal. Cada roce era un permiso, cada respiración un secreto compartido en silencio. Sus labios se deslizaron con reverencia por su cuello, como si el tiempo se hubiera ralentizado, como si todo allí necesitara ser sentido profundamente. Su mano derecha se deslizó por su vestido, separando la tela con cruel lentitud, exponiendo la piel pálida y cálida de su muslo. Ella temblaba por todas partes, pero no de frío. Era su cuerpo confesando lo que sus ojos habían gritado durante mucho tiempo. Lo deseaba como nunca había deseado a nadie. «Eres diferente», susurró contra su piel, su voz ronca, profunda,
casi quebrada por la tensión que lo dominaba. Ella miró hacia arriba, todavía acostada, y respondió con una suave sonrisa. No lo soy. Eres tú quien. Intentó convencerse de que no sentía nada. La miró fijamente durante un segundo que pareció una eternidad. Y fue en ese instante que Aurora supo. Había grietas en Enzo que nadie más podía ver. Podía sentir el dolor oculto tras su fuerza, el caos camuflado en su disciplina y el anhelo casi desesperado de ser amado, aunque él nunca tuviera el valor de admitirlo. Enzo se inclinó de nuevo, pero esta vez el beso fue más lento, más íntimo. Ya no era solo lujuria, era una inmersión, como si la necesitara para respirar. Sus manos ahora recorrían su cuerpo sin vacilación, sin prisa. La rozaban con intención, pero también con delicadeza, como alguien que sostiene algo demasiado valioso para ser apresurado. Aurora jadeó, con los ojos cerrados y los labios entreabiertos. Sus pechos quedaron al descubierto, y sus besos recorrieron su clavícula, entre las curvas que temblaban con cada roce ardiente. Y cuando la volvió a mirar, vio que estaba llorando. ¿Por qué lloras?, preguntó, haciendo una pausa por un momento. Ella se secó discretamente la lágrima, sonrió y respondió con una franqueza desarmante. Porque esperé esto durante mucho tiempo, y pensé que solo existía en mi cabeza. Enzo se quedó en silencio, como si sus palabras lo hubieran traspasado, y así fue. Porque, de alguna manera, él también creía que nada de esto era real, que estaba demasiado atrapado en el pasado, en la culpa, en los muros que había construido con tanto cuidado. Pero ahora, allí, con Aurora en sus brazos, todo lo que creía saber empezó a derrumbarse. «Déjame mostrarte que no es solo imaginación», dijo, con los ojos fijos en los de ella. Ella asintió, y se rindió. El vestido cayó al suelo con un suspiro. Su camisa hizo lo mismo. Y por un instante, simplemente se quedaron allí, despojados no solo de su ropa, sino de toda defensa. Dos cuerpos ansiosos, dos corazones desbocados, dos almas buscándose antes de siquiera encontrarse. La piel de Enzo era cálida y firme, y su aliento se mezclaba con el de ella. Aurora deslizó los dedos por su espalda, sintiendo cómo los músculos se tensaban bajo sus manos mientras él besaba su vientre, sus muslos, cada centímetro como si fuera sagrado. «Me destrozas», confesó sin saber por qué se le escaparon esas palabras. «No quiero deshacerte», respondió con dulzura. «Solo quiero que me veas, de verdad». Y él vio. El acto en sí fue más que físico. Fue como si dos mundos colisionaran y se fundieran en uno. Ella arqueaba el cuerpo con cada movimiento de él, y él susurraba su nombre como un mantra. Hubo gemidos, sí, hubo placer, pero también silencio, de esos que gritan lo indecible. El ritmo subía y bajaba como una danza primitiva. Su mano la sujetaba por la cintura con fuerza, guiando sus movimientos con precisión y deseo. Su cuerpo temblaba en oleadas, como si cada roce despertara algo que llevaba mucho tiempo dormido. Y cuando el clímax llegó a su punto máximo, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Aurora hundió los dedos en el cabello de Enzo, arqueando su cuerpo en un profundo espasmo, con los ojos húmedos y la boca entreabierta. Y él cedió inmediatamente después, con un gemido contenido, con el rostro hundido en su cuello. No hubo prisa después, ni palabras. Solo los dos tumbados en la alfombra, con los cuerpos aún entrelazados, el sudor goteando, respirando lentamente. Lo que era deseo, ahora era un silencio confortable. Lo que era atracción, ahora era vínculo. Y Aurora, con la cabeza sobre su pecho, oyó cómo se aceleraba el corazón de Enzo. Ya no era el mismo hombre de esa noche. Algo había cambiado. Aún no sabía qué era, pero podía sentirlo. ¿Está todo bien?,
Preguntó con los ojos cerrados, como si temiera la respuesta. Enzo tardó un momento en responder. Le pasó los dedos por el pelo y susurró: «Lo es. Por primera vez en mucho tiempo, lo es». Ella sonrió. No necesitaba nada más en ese momento, pero lo que ninguno de los dos sabía era que esa noche lo cambiaría todo, que tras el placer vendría el caos, que cuanto más se ama, más profundo se puede caer. Parte 3. La verdad huele a sangre. El apartamento aún olía a la noche anterior. La copa de vino seguía sobre la mesa. El vestido de Aurora seguía tendido sobre el respaldo del sofá, como un silencioso recordatorio de lo ocurrido. Pero ella ya no estaba. Enzo, solo, caminaba descalzo por el suelo frío, con la mirada perdida en el gris horizonte de la mañana que se alzaba tras las densas nubes. Llevaba el pelo revuelto, el pecho al descubierto y aún húmedo por la ducha rápida que no había sido suficiente para disipar lo que realmente lo inquietaba, la inquietud que crecía en su pecho. Él se había entregado, y eso era peligroso. Sonó el timbre. Enzo miró su reloj. 6:12. No esperaba a nadie. No en ese momento, no allí. Caminó hacia la puerta con los ojos entornados, y al abrirla, sintió un nudo en el estómago como si le hubieran dado un puñetazo. «¿Sigues durmiendo con fantasmas, Enzo?», dijo el hombre del traje oscuro, con tono cínico y ojos fríos como el hielo. Era Mateo, el compañero de armas, el antiguo compañero de una vida pasada, de un pasado que Enzo había hecho todo lo posible por borrar. «¿Qué haces aquí?», respondió Enzo apretando los puños. «¿Pensar que podrías desaparecer, cambiarte de nombre y empezar de cero? Fue una tontería. La mafia no olvida, hermano, sobre todo cuando huele a traición». Enzo apretó la mandíbula. Las palabras de Mateo resonaron como cuchillas. La mafia, la vida de sangre que había abandonado, el contrato que nunca había cumplido, y ahora todo regresaba como un veneno ancestral que corre por las venas sin previo aviso. «Ya no soy parte de esto», gruñó. «No seas tonto, Enzo. Nunca dejaste de serlo, y ahora has puesto a alguien en el camino». La mención fue suficiente para que todo el cuerpo de Enzo se pusiera rígido. «No te atrevas a tocarla». Mateo sonrió. «No necesito hacerlo, pero los hombres a los que engañaste no tienen la misma ética que yo». Horas después, Aurora despertó con su teléfono vibrando sobre la almohada. Enzo no estaba a su lado. Se levantó, aún dolorida por los intensos momentos de la noche anterior. Se puso la camisa de él, demasiado grande para su pequeña figura, y se dirigió a la sala. Estaba vacío, pero había un sobre negro sobre la mesa, con su nombre. Aurora frunció el ceño. Lo abrió lentamente. Dentro había una sola hoja impresa y una foto. Su corazón se detuvo. En la imagen la seguían. Afuera del hospital donde trabajaba, un hombre alto con barba rala y gafas de sol, la cámara captó claramente la figura que estaba detrás de ella, y en la esquina inferior de la página una frase escrita a mano con tinta roja: «Es peligroso y estás estorbando». Le temblaba la mano. El corazón le latía con fuerza. Miró a su alrededor como si esperara ver a alguien observándola por las ventanas. «Enzo», llamó con la voz quebrada, pero nadie respondió. Estaba en el sótano del edificio, sentado solo en su coche, con las manos en el volante y la mirada perdida. Había un revólver en el asiento del copiloto y un papel arrugado en el suelo con el mismo mensaje que había recibido Aurora. Él sabía lo que eso significaba. Lo hacían como advertencia, como amenaza, como recordatorio de que aún pertenecía a ese mundo, incluso si había intentado escapar. Enzo había jurado no amar a nadie más, no dejar que nadie se acercara, porque todos los que se acercaban morían, literalmente. Y ahora Aurora estaba expuesta. Él tendría que apartarla, incluso aunque eso destrozara todo dentro de él. Al regresar al apartamento,
Aurora estaba sentada en el sofá, con los ojos llenos de lágrimas y el sobre en las manos. Lo miró, y en ese instante, algo se quebró. «¿Qué es esto? ¿Quiénes son estas personas?», preguntó con la voz entrecortada. Enzo se quedó allí un momento, en silencio, como si decidiera si confesar o marcharse. «Es de mi pasado. Y tú, nunca debiste haberte involucrado en ello». Se levantó, cruzándose de brazos. La camisa de él aún le colgaba sobre el cuerpo, como si intentara protegerla, pero no era suficiente. «Me hiciste creer que era real, que había verdad, que había amor. Te advertí que no era normal, Aurora», interrumpió. «Me hiciste sentir viva, y ahora quieres que acepte que todo esto fue solo un error». Respiró hondo. Se pasó las manos por la cara. Quería decir que no. Quería decirle que la amaba, que esa noche no había sido solo lujuria, que lo que sentía por ella era más fuerte que cualquier promesa que hubiera hecho en el pasado. Pero si ella hablara, moriría. Así que mintió. «Vete, Aurora, ahora, y no vuelvas». Ella se quedó quieta, en shock. «¿Me estás enviando lejos? Te estoy salvando la vida». Sintió como si el suelo se hubiera abierto, como si cada palabra fuera una bala. Él no gritó, no suplicó, simplemente la miró con ojos secos, pero destrozados, y eso fue lo que la hizo irse, en silencio. Pero mientras bajaba del ascensor con lágrimas en los ojos, Aurora se juró a sí misma, volvería, porque algo en esa mirada le decía que su historia estaba lejos de terminar, y ella estaba dispuesta a luchar, incluso si su amor la llevó al infierno. Parte 4. Donde habita el peligro también habita la verdad. Aurora nunca fue de las que aceptaban el silencio como respuesta. Desde pequeña aprendió que cuando algo no se decía era porque ocultaba dolor. Y reconoció el dolor en la mirada de Enzo, incluso cuando intentaba camuflarlo con rigidez y distancia. En 1900, ese ascensor, al salir del apartamento que horas antes le había parecido un refugio, no lloró por sí misma. Ella lloró por él, para el hombre que se escondió tras una máscara fría, para el hombre que, por alguna razón, creyó que necesitaba alejarla para protegerla. Pero lo que no sabía era que Aurora ya estaba involucrada hasta el fondo. Regresó a casa, pero no durmió. Buscó pistas en Internet. El nombre Enzo no la condujo a ninguna parte, y ella lo esperaba. Nunca le había dicho su apellido, pero recordó lo que había visto una vez en un sobre que él había dejado en la encimera de la cocina semanas antes. Grupo Financiero G. Morelli. Morelli. Eso fue suficiente. A partir de entonces, todo empezó a encajar. Empresas fantasma, negocios turbios, contratos fantasma. Y un nombre seguía apareciendo. Matteo Morelli era una organización mafiosa con operaciones discretas pero poderosas. Enzo, o mejor dicho, Enzo Morelli no, era solo un hombre que intentaba escapar de su pasado. Formaba parte de una estructura que involucraba dinero, poder y muerte. Aurora tragó saliva con fuerza. Ahora entendí su miedo y el dolor, pero también entendía el riesgo. Estar con él significaba ser un objetivo, pero estar lejos significaba dejarlo morir solo. Ella no podía aceptar esto. Mientras tanto, Enzo estaba sentado en un almacén a las afueras del pueblo, rodeado de sombras y recuerdos. Matteo lo esperaba, sentado en un sillón de cuero, con un puro encendido entre los dedos. «Estás cometiendo el mismo error de antes, Enzo. Te preocupas demasiado. Estoy aquí, ¿verdad? Así que arreglemos esto». Matteo sonrió. «Esa no es tu decisión. Te fuiste. Nos abandonaste. ¿Ahora quieres volver como si no hubiera consecuencias?» Enzo dio un paso adelante, mirando a su hermano a los ojos. «Dime qué quieres». Matteo se levantó lentamente. Se acercó hasta que ambos quedaron cara a cara. «La mujer. Queremos que se vaya. Si no desaparece, morirá. Y no será por mis manos». Enzo apretó los puños. Su rostro
Ardía de rabia, pero sabía que Mateo no mentía. La mafia no perdonaba la debilidad, y el amor era una debilidad letal. Al día siguiente, Aurora tomó una decisión que lo cambiaría todo. Ella fue tras Mateo. No se lo dijiste a nadie, simplemente seguiste su nombre, sus huellas, y descubriste dónde solía reunirse. Un club privado en el centro. Vestida con un abrigo gris y el pelo recogido en un moño, Aurora parecía una mujer normal y corriente, hasta que entró en ese lugar. El ambiente era sofocante, lleno de humo, risas bajas y hombres que parecían salidos de una película antigua. Se acercó a la barra y con voz firme dijo: «Necesito hablar con Mateo Morelli». El camarero la miró sorprendido, pero algo en sus ojos lo hizo obedecer. Minutos después, la condujeron a una habitación oscura con sillones de cuero y paredes revestidas de madera. Mateo entró, curioso, pero al verla, arqueó una ceja. La chica, la enfermera, la mujer que volvía loco a mi hermano. Enzo no está loco. Solo intenta liberarse de un pasado que lo destruyó. Y tú lo sabes. Mateo sonrió de lado. Se sentó frente a ella, cruzando las piernas con calma. Tienes coraje, me gusta eso. Pero el coraje no detiene las balas, señorita. No vine a rogar, vine a advertir. Si algo le pasa a Enzo o a mí, lo haré público. Tengo pruebas, tengo rastros, y no le temo a la muerte. Mateo la miró, y por primera vez algo vaciló en su expresión. ¿Lo amas? Aurora no lo dudó. Sí, y por eso estoy aquí. Silencio. Después de largos segundos, Mateo se levantó, caminó hacia ella y le dijo: «Puede que hayas ganado tiempo, pero la guerra no se gana con amor». Aurora salió del edificio con el corazón acelerado. Había tenido problemas con las serpientes, pero sentía que había logrado algo, un respiro, una oportunidad, y eso era todo lo que necesitaba. Esa noche regresó al apartamento de Enzo. Llamó con firmeza a la puerta. Él abrió y se quedó paralizado al verla allí. «¿Estás loca?», susurró, atrayéndola rápidamente hacia adentro. «¿Sabes el peligro que corres?». «Lo sé, pero tienes que dejar de alejarme». Se quitó el abrigo. Su mirada era firme y decidida. Miré a Mateo fijamente. «Me metí en la guarida del lobo por ti, y no me voy». Enzo se quedó sin palabras. Por primera vez se sintió pequeño frente a una mujer. «Aurora, ya basta de huir, Enzo. O me dejas luchar a tu lado, o lucharé solo». La atrajo hacia sí, la apretó contra su pecho, y en ese abrazo comprendió. Ella no era la mujer que él tenía que proteger. Ella era la mujer que lo salvaría. Parte 5. Donde el amor sangra, también se demuestra. El viento aullaba entre los altos edificios en aquella fría noche. Aurora yacía en el sofá con la cabeza sobre el regazo de Enzo. El apartamento estaba sumido en la oscuridad y solo las luces de la ciudad se filtraban por las ventanas abiertas, proyectando sombras sobre sus rostros cansados. «¿Ya vienen, no?», preguntó sin apartar la vista del techo. Enzo pasó sus dedos por su cabello, un cariño silencioso que ocultaba la tensión en sus venas. «Sí, tarde o temprano, siempre llegan». «¿Y vas a escaparte otra vez?». Él la miró fijamente. «Nunca más». Hubo un momento de silencio, uno de esos momentos en que el tiempo parece ralentizarse y el mundo exterior pierde su significado. «Tengo miedo», dijo Aurora casi en un susurro. «Yo también», respondió. «Pero lo que más me asusta es perderte sin haber hecho nada». Aurora se enderezó y se acercó. Tenía los ojos húmedos, pero firmes. Enzo le tomó el rostro entre las manos, presionó su frente contra la de ella y susurró: «Creen que el amor es debilidad, pero amarte es lo que me hace fuerte». A la mañana siguiente entraron en el apartamento. 3 hombres encapuchados y armados derribaron brutalmente la puerta. Enzo los esperaba. Ya no era el hombre desprevenido de antes. Aurora se escondía en su habitación, como habían acordado. Pero el sonido de los disparos era más fuerte que cualquier promesa de protección. El primer intruso cayó
de un disparo certero en el hombro. El segundo atacó con un cuchillo, pero Enzo lo esquivó con la destreza de quien ha vivido la guerra. Lucharon cuerpo a cuerpo. Los muebles volcaron. Los cristales se hicieron añicos y los gritos se ahogaron. El tercero fue directo al cuarto. Aurora oyó los pasos. Su corazón se aceleró. Agarró la pequeña pistola que Enzo había escondido en el cajón. Le temblaban las manos, pero tenía la mirada fija. Cuando el hombre entró, no gritó, simplemente disparó. La bala impactó en la pierna del atacante. Este cayó, aullando de dolor. Ella corrió, aterrorizada pero decidida. Enzo apareció poco después, con sangre en el brazo y jadeando. «¿Estás bien?», gritó. Ella simplemente corrió hacia él y lo abrazó como alguien que se aferra a su propia vida. Más tarde, mientras la policía acorralaba a los intrusos, que misteriosamente ya estaban en la lista internacional de buscados, Enzo y Aurora se sentaron en el suelo, apoyados contra la pared de la sala de estar, uno al lado del otro, sucios, magullados, pero vivos. «Disparaste», dijo, casi con incredulidad. «Tú me enseñaste», respondió ella. «Nunca quise que llegara a esto. Nunca quise amar a un hombre con cicatrices tan profundas. Pero lo hice». Los dos se miraron. Había sangre seca en la mejilla de Enzo, un rasguño en el cuello de Aurora, pero sus ojos estaban claros, como si por fin se vieran. «La guerra aún no ha terminado», dijo. «Entonces, enséñame a pelear». Enzo la besó, no como la primera vez. No, con el mismo deseo urgente, pero con la profundidad de quien sabe que ahora ya no están solos. Días después, Enzo buscó a Mateo, en el mismo club, con el mismo aire asfixiante y la misma mirada arrogante. «¿Eso es lo que quieres, Mateo? ¿Una guerra abierta? Sabes que no soy yo quien pone las reglas, pero tú eres quien puede detenerlos». Mateo suspiró, sentándose frente a su hermano. «Has cambiado, Enzo. Te has convertido en un hombre con corazón, y eso me hace más peligroso que antes». Mateo lo observó un rato, luego sonrió. «¿Estarías dispuesto a morir por ella?» «Ya morí una vez, cuando la perdí». Silencio. «Pues prepárense, porque quien quiera que venga ahora no solo quiere venganza, quiere sangre». Esa noche, Enzo llevó a Aurora a un lugar secreto fuera de la ciudad, una casa aislada enclavada en las montañas, donde el aire era limpio y el silencio absoluto. «Aquí por ahora estamos a salvo», dijo. «¿Y luego? Entonces luchamos, o huimos, o morimos en el intento». «Elijo luchar», respondió ella, y ella lo abrazó por detrás, con la cara pegada a su espalda. No dijo nada, solo cerró los ojos, sintiendo que por primera vez había una oportunidad de reconstruir lo que el pasado intentó destruir. Una oportunidad de amar sin miedo, pero en el fondo ambos sabían, la batalla más grande estaba aún por venir. Conclusión. Cuando el amor es la última batalla, el silencio de las montañas era absoluto. La casa donde se escondían Enzo y Aurora parecía existir, en fuera del tiempo, rodeada de niebla y árboles altos que susurraban historias antiguas al viento. Allí todo era lento. El tiempo, los gestos, incluso el dolor, parecían respirar más despacio. Pero lo que Enzo sentía no era paz, fue el presagio. Aurora yacía de lado en su habitación, observando la ventana con ojos serenos y el corazón inquieto. Amanecía afuera, tiñendo el cielo de tonos lila y gris, como si el mundo entero estuviera en vilo. En la sala, Enzo preparaba café, pero cada sonido, la utetera, el crujido de la madera, lo ponía nervioso. Sabía que pendía de un hilo. E incluso allí, en medio de la belleza, el pasado seguía arañando la puerta. Su teléfono llevaba días vibrando sin parar. Mensajes codificados, silencios ominosos. El tiempo se agotaba. Esa noche ocurrió lo inevitable. Un coche negro subía por el camino de tierra. Sin luces, sin ruido, bajaron 3 hombres, máscaras,
Armas, pasos deliberados. Enzo escuchó. El instinto de guerra no se pierde. Tomó la mano de Aurora y la arrastró hacia el sótano secreto. Allí había un pasadizo oculto que se adentraba en el bosque. «Vete, ahora mismo», dijo con firmeza, pero sus ojos estaban llenos de desesperación. «No me voy sin ti», respondió ella abrazándole fuertemente el rostro. «Aurora, por favor, o morimos juntos, o vivimos juntos». Un disparo interrumpió el momento. El cristal de la habitación se hizo añicos. El sonido resonó como un trueno. Enzo empujó a Aurora hacia el fondo del túnel. «Corre, te atraparé. Lo prometo». Ella dudó, pero sus ojos creyeron. Luego corrió. Enzo volvió arriba con la pistola desenfundada. El primer hombre entró por la puerta y no tuvo tiempo de reaccionar. El segundo intentó rodear la casa, pero Enzo ya lo esperaba. Era sangre, era instinto, era supervivencia. El tercero fue Mateo. «Vine a terminar lo que empezaste, hermano», dijo, sin odio, solo cansancio. Enzo apuntó el arma. «No tiene por qué ser así. Siempre ha sido así. Solo que tardaste un poco en aceptarlo». Los dos se quedaron cara a cara. El silencio entre ellos era más grande que las palabras. Entonces Mateo bajó el arma. Un segundo de rendición. Pero afuera, otra toma. Aurora cayó. Enzo gritó. El sonido que salió de su boca era puro terror, puro amor. Corrió hacia ella. Se arrodilló presionando la herida. Sangre caliente le corría por las manos. Ella seguía consciente pero débil. «Quédate conmigo, por favor, quédate conmigo», suplicó con los ojos llenos de lágrimas. Aurora sonrió. «Tú me salvaste. No, vivirás. Lo oirás todos los días, despertarás conmigo, me sonreirás. Tú, Enzo, te amo». Y sus ojos se cerraron. Fueron días en el hospital, días largos, llenos de miedo. Aurora fue llevada de urgencia a cirugía. Le perforaron un pulmón. Había riesgo de hemorragia interna. Enzo permaneció de pie junto a la camilla, como un soldado de guardia. No durmió, no comió, solo rezó. Con cada latido del monitor, su corazón se encogía, hasta que abrió los ojos. «Oye», dijo ella, con voz débil, lloró. Por primera vez, sin control, las lágrimas caían a borbotones, pero esta vez eran lágrimas de alivio. «Te amo. Te amo, te amo», repitió como si esa fuera la única cura posible. Ella levantó la mano con dificultad y le tocó la cara. «Y yo volví a vivir esto». Meses después, estaban de nuevo en el mismo apartamento donde todo empezó. Ahora renovado, más luz, menos armadura. Enzo abandonó su apellido, entregó todo lo que sabía a los federales. Mateo desapareció. La organización se derrumbó. El pasado, por fin, quedó atrás. Aurora volvió al trabajo. Enzo abrió una pequeña librería. Sonreía a cada cliente que entraba. Cualquiera que lo viera jamás habría adivinado lo que había sobrevivido. Pero ella lo sabía, y él también lo hace. Sabían que su amor no nació de flores, nació de cenizas, de sangre, de lucha, de entrega. Y una noche cualquiera, mientras la ciudad dormía, Enzo la miró, acostada con su camisa blanca, el cabello suelto, la mirada tranquila. «Habría muerto por ti», ella sonrió. «Pero tú elegiste vivir conmigo y allí, en ese momento, ningún pasado importaba más, porque su amor estaba presente y sobrevivir fue solo el comienzo».